Hola sextos básicos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar el contenido de lenguaje y comunicación para este periodo. ¿Qué objetivos trabajaremos en este periodo? Vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 3 que dice lo siguiente: leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural, por ejemplo, en poemas. Y también vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje 18 que dice escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. En este caso es la redacción de un poema. Y vamos a comenzar recordando qué es el género lírico. Y para esto vamos a decir que la poesía pertenece al género lírico, el cual se refiere al mundo de los sentimientos y emociones, es decir, a la influencia y repercusión de la realidad en el espíritu del ser humano, en el mundo interior del escritor, provocando un estado anímico o emoción única que sirve de inspiración para escribir. Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa en las que se expresan sentimientos y emociones personales. De acuerdo a esto, decimos que las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo porque nos dan a conocer estos sentimientos y emociones. Recordemos que la persona que escribe un poema se llama poeta. El poeta es el que expresa un sentimiento ante la realidad o suceso. Acá también tenemos un ejemplo de lo que es verso, si ustedes se dan cuenta ahí en la estructura, distinto a lo que es la prosa poética, que va escrita ocupando todo el renglón. En cambio el verso se escribe en líneas cortas, y ahí esto es como lo más común dentro de lo que es la poesía, escribir en verso. Vamos a ver ahora los elementos externos e internos de un poema. Primero tenemos los elementos externos. El poeta, que es quien escribe el poema. Por otro lado está la rima, y la rima la vamos a clasificar en la rima consonante, que es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de la última vocal que se pronuncia con acento, es decir, donde se carga la voz, son iguales, incluyendo vocales y consonantes. Como por ejemplo tenemos acá luna y cuna, y nosotros nos fijamos donde se acentúa, es decir, donde se carga la voz, que es en la U, y tanto las vocales como las consonantes de ambas palabras son iguales. Al igual acá las palabras camino, destino, cosas y rosas. Mientras que la rima asonante es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada, es decir, donde se carga la voz. Y tenemos los ejemplos de sombrero y viento. Aquí en ambas palabras se carga la voz en la letra E, y nosotros tenemos que se repite solamente las vocales E y O, pero las consonantes de ambas palabras son distintas. En sombrero tenemos la R y en viento la N y la T. Así que ahí nos damos cuenta que es una rima asonante porque solamente coinciden las vocales. También tenemos los ejemplos de pino y libro, selva, naturaleza, aceituna, cintura. Como otro elemento podemos mencionar el verso y la estrofa. Recordemos que el verso es cada línea del poema y la estrofa es un conjunto de versos relacionados por la medida y la rima. Entonces acá tenemos los ejemplos de este poema. Tenemos los versos, si ustedes ahí los pueden contar, tenemos 4 versos en la primera estrofa, 4 versos en la segunda y 4 versos en la tercera. Por lo tanto también tenemos 3 estrofas y todo esto constituye un poema. Por otro lado tenemos los elementos internos del poema, y aquí en primer lugar está el hablante lírico. Es la voz del texto poético, es decir, es quien habla en el poema. Hay que tener presente que esta es una voz ficticia, es decir, no es el poeta, sino la voz creada por él.
importante hacer la diferencia entre el poeta y el hablante lírico, porque el poeta es el que escribe, el hablante lírico es la voz ficticia que se crea por este poeta. Y un ejemplo que tenemos acá que dice: madre, cuando sea grande, ay qué mozo el que tendrás, te levantaré en mis brazos como en el sonda al herbazal. Y tenemos entonces el hablante lírico, que sería un hijo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en este mismo fragmento de poema aparece que se está dirigiendo a su madre. Entonces nosotros podemos decir que es el hijo. También tenemos como elemento interno al objeto lírico, que es aquello que inspira al poeta, que puede ser un paisaje, una persona, un animal, una cosa. Cualquier elemento que a uno le provoque inspiración para poder escribir el poema. Y acá tenemos un ejemplo de un fragmento de poema que dice: vosotras las familiares inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Cuál sería el objeto lírico de inspiración para este poema entonces? Las moscas. Y de hecho lo tenemos ahí claramente identificado porque está mencionado también. Motivo lírico. El motivo lírico es el tema o el sentimiento del cual trata el texto poético. Por ejemplo aquí: gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. ¿Cuál sería el motivo lírico? O sea, el tema o el sentimiento del cual se trata este fragmento sería el agradecimiento hacia la vida. Nosotros lo vemos ahí reflejado en ese comienzo que dice: gracias a la vida que me ha dado tanto, y lo que a esa persona le ha entregado la vida también, porque ahí nos menciona todo lo que la vida le ha dado todo ese tiempo. Y también tenemos el temple de ánimo, que es el estado de ánimo que se percibe en el poema a través de lo expresado por el hablante lírico. Puede ser entre otros de alegría, tristeza, nostalgia, odio, esperanza, pesimismo, optimismo, pasión, amor, perdón. Tenemos muchos estados de ánimo que corresponden a este elemento interno de los poemas. Y ejemplo dice: tiene mi corazón llanto de princesa, olvidada en el fondo de un palacio desierto. ¿Cuál sería el estado de ánimo del hablante en este caso? Sería que está triste. ¿Ya? Por lo tanto, el temple de ánimo va súper ligado a lo que es el motivo lírico también. Pero ¿cómo podemos distinguir entre el motivo lírico y el temple de ánimo? Porque a veces se produce una confusión ahí. Tenemos que el motivo lírico es un concepto o idea que se representa lo más importante del poema y está expresado por el hablante lírico, y por lo general es un sustantivo abstracto. El sustantivo abstracto, algo que nosotros no podemos ver, así, algo que no es tangible. Por ejemplo, la tristeza, el amor, la amistad, la soledad, el agradecimiento, la nostalgia, la angustia, la tristeza, entre otros. Y por otro lado, el temple de ánimo, que es una emoción o estado de ánimo del poeta transmitido por el hablante lírico. Y responde a la pregunta: ¿cómo se siente el hablante lírico? Nosotros podemos hacer esta pregunta y la respondemos según lo que el poema nos quiera transmitir. Y ahí podemos decir si está triste, está alegre, está enamorado, angustiado, entre otros. Por lo tanto, nosotros nos podemos dar cuenta aquí que el temple de ánimo se relaciona directamente con el motivo lírico, porque ambos hablan de un sentimiento que hay de por medio, solamente que el motivo lírico es un sustantivo abstracto, la tristeza, el amor, la amistad, y el temple de ánimo o estado de ánimo nosotros decimos cómo se siente este hablante, si está triste, está alegre, y entre otros. Pasamos entonces también a otro elemento de los poemas, que son las figuras literarias. Y nosotros tenemos acá el lenguaje figurado. Para comunicar ideas, sentimientos y emociones, el poeta crea una voz que se expresa en el poema, la que se denomina hablante lírico. Esta voz, recordemos que es ficticia. Para dar originalidad o profundidad a sus palabras, el hablante lírico emplea el lenguaje figurado, el que según su intención constituye figuras literarias como las siguientes. Tenemos la primera, que es la personificación, que consiste en atribuir características humanas a seres que no lo son. Por ejemplo, la abeja charlaba con la hormiga,
La silla cruje de dolor al sentarse en ella. Las olas del mar bailaban al son del viento. Entonces, si vemos la palabra que está subrayada ahí, nos damos cuenta que son características humanas que le estamos dando a animales o a objetos. O cosas también que puede ser. A eso se refiere la personificación. También lo vemos ahí en imágenes. Si ustedes se dan cuenta, la cebolla que está llorando o la gallina que está leyéndole un libro a los pollitos. Metáfora. Tenemos que la metáfora es una figura literaria que consiste en utilizar una palabra para referirse a otra cosa con la que comparten características similares. No confundir la metáfora con la comparación, porque acá la metáfora, como vemos los ejemplos, que en el primero dice las perlas de tu boca, aquí no dice el elemento comparativo, sino que nosotros nos imaginamos inmediatamente que con decir perlas estamos haciendo referencia a los dientes. También aquí, el cielo estaba cubierto de algodones. ¿A qué se refiere con algodones? A las nubes. Los faroles del cielo, como brillan entonces, estaría haciendo referencia a las estrellas. Y el oro de sus cabellos está haciendo referencia a su cabello rubio. Entonces vemos ahí en cada uno de los ejemplos que no se le nombra el elemento comparativo, sino solamente la palabra que comparte características similares a las que yo quiero hacer referencia. Acá tenemos entonces la comparación. La comparación consiste en establecer semejanzas o diferencias entre dos elementos relacionándolos mediante el enlace como, generalmente, u otro semejante. También en vez de como puede aparecer un tal como, igual que, igual como, entre otros. Y tenemos como ejemplo, sus ojos son como dos luceros. Si se dan cuenta ahí, están los dos elementos mencionados para establecer la comparación. No como en la metáfora que no se mencionaban, acá en la comparación sí se mencionan. Está comparando los ojos con los luceros, es decir, con las estrellas. Es fuerte como el acero. También está el elemento comparativo. La fuerza con el material, el del acero. Y es fiel igual que un perro. Aquí tenemos, en vez del enlace como, en la utilización del enlace igual que también es válido. Hipérbole. ¿Qué pasa con la hipérbole? Va a exagerar una idea o situación con el objetivo de causar una mayor impresión en el receptor. Por ejemplo, te lo he dicho 1.000.000 de veces. Tengo tanta hambre que me comería una vaca. Todo el mundo está pendiente de lo que hago. Entonces acá tenemos en estas oraciones distintas exageraciones, pero para hacer énfasis en algo que se quiera decir. También en las imágenes que tenemos acá dice ahogarse en un vaso de agua, que también es una exageración, o se comía los libros de tanto estudiar. Por otro lado está la onomatopeya, que es la imitación o recreación de un sonido. Por ejemplo, wow, miau, kikiriki, tic-tac, ring ring, el toc-toc de la puerta me despertó. Acá en esta frase nosotros estamos utilizando una onomatopeya. Incluso hasta se podría usar la onomatopeya sin mencionar el elemento y de igual manera nosotros reconoceríamos esta figura literaria. Esperamos haber aclarado las dudas sobre las figuras literarias y nos vemos en un próximo video.